Ay, pero qué descaro el de Serkan y Ozge. Ya se les ve venir, ya se les ve venir. No son tontos, no, no. Están planeando algo gordo, y creo que ya sabemos qué es. Una familia. Sí, sí, han leído bien. ¿Por qué digo esto? Pues miren, es que no es solo una cosa, son varias las señales que saltan a la vista. Primero, ese viaje romántico que se pegaron hace nada a Italia. Ay, Italia, el país del amor, ¿no? Y no fue un viaje cualquiera, no. Se les veía súper cómplices, pero sobre todo, se les veía serios. No era plan de estar de vacaciones a lo loco, se les notaba que estaban hablando de cosas importantes, de futuro. Y luego el detalle clave, la discreción. Normalmente cuando Serkan y Ozge se hacen algo zas, está en todas las portadas, en todas las redes. Pero esto, todo lo han llevado con una discreción que olía a chamusquina desde el principio. Parecía que querían que nadie se enterara de lo que estaban tramando. ¿Y para qué esa privacidad? Pues para que los planes salgan bien, ¿no? Y si están planeando una familia, pues claro que quieren que sea un momento suyo, especial, antes de que el mundo entero se entere y empiece el salseo. Además, si se fijan en sus últimas apariciones públicas, se les ve diferentes. Más maduros, más asentados. Ya no son los mismos jovencitos que vimos al principio. Han pasado por mucho y parece que han llegado a ese punto en el que uno empieza a pensar en sentar cabeza, en construir algo sólido. Y qué mejor que una familia para eso. Muchos dirán que es pronto, que se acaban de reconciliar. Pero yo creo que no. Yo sospecho que esta reconciliación, si la hubo, venía con un plan debajo del brazo. Quizás ellos mismos se dieron cuenta de que lo suyo era para siempre, y si es así, ¿por qué esperar? Recuerden que Serkan ya ha pasado por la experiencia de ser padre. Y se le ve súper bien, ¿eh? Se le nota que le gusta, que le llena. Y si a eso le sumas las ganas que Ozge parece tener de dar un paso más en la relación, pues bingo. La jugada está clara. Y el secretismo, ¡ay, el secretismo! Eso es lo que me hace estar casi segura. Si no tuvieran nada que ocultar, ya estaríamos viendo fotos y vídeos por todas partes, ¿verdad? Pero que lo estén llevando con tanta calma, tanta discreción, es porque están cuidando esos detalles, porque están construyendo algo importante. Algo que no quieren que se estropee con el ruido exterior. Para ser honestos, me parece un paso precioso si es que lo están dando. Han tenido sus idas y venidas, pero siempre se les ha visto que hay algo especial entre ellos. Y si ese algo especial ahora se traduce en querer formar una familia, pues ole sus narices. Me encanta ver cómo las relaciones maduran y llegan a estas etapas. Así que mi teoría es esa, están en modo nido, preparando el terreno para darle la bienvenida a un nuevo miembro a la familia. Y lo están haciendo a su manera, sin prisas, pero sin pausas. El tiempo dirá si acierto, pero las señales apuntan en esa dirección. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Serkan y Ozge están realmente planeando tener un hijo, o es solo otro capítulo más de sus idas y venidas?